Comisario de vuelo nota la reacción extraña de una niña y su madrastra, y lo que descubre lo deja en shock. ¿Qué pasaría si un simple vuelo revelara un secreto oscuro e inesperado? Javier, un comisario de a bordo dedicado, está acostumbrado a tratar con pasajeros de todo tipo. Pero en este vuelo, algo está a punto de cambiar para siempre. Una niña tímida, aferrada a su pequeña muñeca, y su madrastra de mirada fría y distante despiertan en él una sospecha inquietante. Un servilleta con un mensaje desesperado. Una mirada llena de miedo. Un gesto silencioso pidiendo ayuda. ¿Por qué esa niña está tan asustada? ¿Y qué es lo que la mujer a su lado está tratando de ocultar? Lo que parecía ser un vuelo común se convierte en una lucha por salvar una vida. El avión despegaba con precisión en una mañana apacible, atravesando cielos despejados y una leve brisa que apenas agitaba las nubes. Entre los pasajeros, una mezcla de emociones llenaba la cabina, familias con niños inquietos, parejas conversando en voz baja, y personas solitarias inmersas en sus pensamientos. Sin embargo, un par de viajeros llamó la atención de manera particular. Sentada en la primera clase, una mujer elegante y de mirada severa, llamada Leticia, ocupaba su asiento junto a una niña de apariencia frágil, Sofía, de tan solo 8 años. Leticia estaba impecable, su cabello oscuro recogido en un moño que parecía no tener un solo cabello fuera de lugar. Sus joyas brillaban discretamente, y sus gestos firmes proyectaban autoridad. Sofía, por otro lado, parecía diminuta junto a ella. Con su cabello peinado en 2 trenzas y una muñeca desgastada entre sus manos pequeñas, la niña miraba por la ventana con una tristeza que contrastaba profundamente con la indiferencia de su acompañante. Javier, el comisario de a bordo principal, revisaba la cabina mientras los pasajeros se acomodaban. Su experiencia de años le daba un ojo agudo para notar cualquier irregularidad. Cuando pasó por el pasillo de primera clase, la actitud distante de Leticia y la postura retraída de Sofía le llamaron la atención. «Buenas tardes, señora», saludó Javier con su tono profesional pero cálido. «¿Todo en orden por aquí? ¿Puedo ofrecerles algo?». Leticia apenas alzó la mirada desde su teléfono celular. «Un té de manzanilla, por favor». «Nada para la niña, gracias». Javier disimuló su incomodidad con una sonrisa. «Por supuesto. Pero quizás tengamos algo que le guste a la pequeña». Se inclinó levemente hacia Sofía y añadió, «¿Qué te parece un jugo o un chocolate caliente?». Sofía alzó la vista brevemente, sus grandes ojos oscuros brillaban, pero no de alegría, sino de algo que Javier no pudo identificar de inmediato, miedo. Ella negó con la cabeza de manera casi imperceptible y bajó nuevamente la mirada. Más tarde, mientras servía el té de Leticia, Javier notó que Sofía seguía inmóvil, abrazando su muñeca y jugando nerviosa con el hilo suelto de su vestido. Leticia, en contraste, estaba completamente absorta en su celular, enviando mensajes y revisando redes sociales. Durante el servicio de alimentos, Javier regresó con una pequeña caja de galletas. Las dejó discretamente en la bandeja de Sofía. «Son mis favoritas», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Espero que te gusten». Sofía lo miró por primera vez directamente, aunque solo por unos segundos. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Tomó las galletas con manos temblorosas, y cuando Javier se dio la vuelta para continuar atendiendo a otros pasajeros, sintió que su corazón se encogía. No pasó mucho tiempo antes de que regresara para recoger los envoltorios. Fue entonces cuando notó algo diferente, un papelito cuidadosamente doblado estaba escondido entre los restos de la caja de galletas. Lo tomó discretamente y, al abrirlo en la cocina del avión, leyó unas pocas palabras que lo dejaron helado: «Mi papá no sabe dónde estoy. Ayúdame». Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Su respiración se agitó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Guardó el papel en el bolsillo de su chaleco, mientras su mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. Algo terrible estaba ocurriendo, y Sofía claramente necesitaba ayuda. Durante el resto del servicio, Javier mantuvo una actitud profesional, pero cada vez que pasaba junto a Sofía, buscaba una manera de reconfortarla con una sonrisa o un gesto amable. Sabía que actuar precipitadamente podría empeorar las cosas, pero también comprendía que el tiempo era crucial. Javier intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero el papelito que guardaba en su bolsillo ardía como si fuera una llama. Cada vez que pasaba cerca de Sofía, su mirada temerosa lo seguía, clavándose en él como una súplica silenciosa.
Por momentos, se sentía invadido por la duda, y si estaba exagerando. Pero el instinto, ese que nunca lo había traicionado en años de experiencia, le decía que debía mantenerse alerta. Leticia continuaba en su mundo, revisando documentos en su tablet y apenas dedicándole atención a la niña. Este comportamiento no era extraño en padres ocupados, pero en este caso, algo era diferente. La relación entre ellas parecía completamente ausente. No había cariño, ni siquiera gestos básicos de cuidado. Mientras recogía las bandejas de los pasajeros, Javier aprovechó la oportunidad para intercambiar unas palabras con Sofía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, inclinándose para no llamar la atención de Leticia. Sofía asintió tímidamente, pero sus ojos la delataron. Había algo roto en esa pequeña. Javier decidió no presionarla en ese momento, consciente de que necesitaría más información para tomar cualquier acción. En la cocina del avión, compartió su preocupación con su compañera, Marisela, otra integrante de la tripulación conocida por su carácter resolutivo. Algo no está bien con esa niña, dijo Javier mientras fingía revisar una lista. No actúa como una niña normal, y la mujer que la acompaña ni siquiera la mira. Marisela arqueó una ceja, intrigada. ¿Qué piensas hacer?, Javier le mostró el papelito que había encontrado. Marisela lo leyó y su expresión cambió de curiosidad a preocupación. Esto es serio, murmuró. Si la niña tiene razón, podríamos estar frente a un caso de secuestro o algo peor. Por eso mismo necesito que me ayudes a vigilar, respondió Javier. No podemos hacer nada precipitado hasta que estemos seguros. Ambos acordaron mantener un ojo en Leticia y Sofía mientras seguían atendiendo a los pasajeros. Sin embargo, Javier sabía que el tiempo era limitado. Una vez que aterrizaran, las cosas podrían complicarse. Más tarde, mientras Marisela servía café a otros pasajeros, Javier se acercó nuevamente a Sofía, esta vez con una hoja en blanco y un lápiz que llevaba consigo. Para que dibujes algo, dijo con una sonrisa amable mientras dejaba el papel en su bandeja. Sofía lo miró por un instante, luego tomó el lápiz con manos temblorosas. Durante los siguientes minutos, comenzó a garabatear tímidamente en la hoja mientras Leticia seguía distraída. Cuando Javier pasó nuevamente, vio que la niña había dibujado una figura que parecía ser ella misma junto a un hombre. El rostro del hombre estaba marcado con una gran sonrisa y un bigote grueso. En el dibujo, ambos sostenían globos y parecían felices. El dibujo estaba firmado con una sola palabra: papá. Javier sintió que algo se apretaba en su pecho. Esa niña estaba sola, pero no por elección. Necesitaba actuar pronto. Se retiró a la cocina con el dibujo, mostrándoselo a Marisela. Tenemos que avisar al piloto, dijo, su voz cargada de determinación. Si esperamos más, podríamos estar poniendo a esta niña en un peligro aún mayor. Marisela asintió, completamente de acuerdo. Mientras tanto, Javier regresó a la cabina para seguir monitoreando la situación. Su intuición le decía que Leticia no era una mujer fácil de engañar, y si sospechaba algo, podría reaccionar de manera impredecible. Leticia seguía concentrada en su tablet, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Revisaba papeles con movimientos meticulosos, como si todo lo demás fuera irrelevante. Sofía, mientras tanto, se hundía cada vez más en el asiento, abrazando su muñeca con fuerza y lanzando miradas furtivas hacia Javier cada vez que pasaba. Javier intentaba mantener la calma mientras evaluaba la situación. Cada interacción que tenía con Leticia confirmaba su sensación de que la mujer no mostraba ni el más mínimo interés por la niña. Era como si Sofía fuera una carga que toleraba con impaciencia, en lugar de una pequeña bajo su cuidado. En un momento, Leticia levantó la mirada, notando que Javier estaba cerca. Disculpe, ¿podría traerme otro té?, dijo, con un tono cortante que no dejaba lugar para la amabilidad. Claro que sí, señora. Enseguida se lo traigo. Mientras preparaba la bebida en la cocina del avión, Javier se encontró nuevamente con Marisela. Esa mujer tiene algo extraño, dijo Javier en voz baja, intentando no perderla de vista. No parece tener ningún interés en la niña. Ni siquiera la mira. Eso la hace más sospechosa, respondió Marisela. ¿Qué madre o tutora actúa así? Lo normal sería que al menos intentara interactuar con ella. Javier asintió. La desconexión entre Leticia y Sofía era evidente. Recordó el dibujo que la niña había hecho, el cual todavía guardaba en su bolsillo. Ese simple garabato de un padre sonriente era un grito de auxilio, y Javier no podía ignorarlo.
Cuando regresó con el té, Leticia lo aceptó sin agradecerle y siguió trabajando en silencio. Javier aprovechó para dirigirle una sonrisa a Sofía, quien respondió con una mirada cargada de tristeza. Algo en su interior le decía que debía actuar pronto, pero sabía que Leticia podría volverse agresiva si sospechaba algo. De pronto, Leticia sacó su celular y comenzó a hablar en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que Javier escuchara fragmentos de la conversación. Sí, ya estamos en camino. No, él no sabe nada. No te preocupes, todo está controlado. Javier sintió un nudo en el estómago. Esas palabras confirmaban sus peores sospechas. Leticia estaba tramando algo, y Sofía parecía ser una pieza clave en su plan. Marisela pasó cerca de Leticia en ese momento, fingiendo ajustar la cortina de la cabina. Con un rápido movimiento de ojos, ambos intercambiaron una mirada de entendimiento. La situación se estaba volviendo más delicada, y cualquier paso en falso podía poner a Sofía en un riesgo mayor. Javier decidió acercarse nuevamente a la niña, esta vez con más cautela. «Sofía, ¿te gustaría otro jugo o algo más?», preguntó con un tono suave, asegurándose de que Leticia estuviera distraída con su llamada. Sofía negó con la cabeza, pero sus ojos hablaron por ella. Javier notó cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus párpados. «Todo estará bien», le susurró antes de retirarse. «Confía en mí». Leticia terminó su llamada y lanzó una mirada fugaz a Sofía, como si solo estuviera verificando que seguía ahí. Luego, volvió a sumergirse en sus documentos. Este gesto, más que tranquilizar a Javier, lo alarmó aún más. Había algo profundamente frío en la relación entre las dos. Más tarde, cuando la mayoría de los pasajeros estaban descansando, Leticia finalmente se recostó, cerrando los ojos por un momento. Javier aprovechó la oportunidad para hablar con el piloto. «Necesitamos contactar a las autoridades en el destino», dijo, entregándole el dibujo y el papelito que Sofía había escrito. «Algo no está bien con esta niña. Sospecho que la han llevado contra su voluntad». El piloto, un hombre con años de experiencia llamado Ignacio, asintió gravemente. «No te preocupes, Javier. Aterrizaremos con discreción, pero ya estoy en contacto con las autoridades. Harán preguntas en cuanto lleguemos». Javier respiró profundamente, aliviado de que Ignacio estuviera de su lado. Sin embargo, sabía que los minutos restantes del vuelo serían cruciales. Leticia podía despertar en cualquier momento y volverse impredecible. De regreso en la cabina, Marisela le hizo una señal a Javier. Leticia seguía descansando, pero Sofía estaba completamente despierta, con los ojos clavados en la ventana. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente, como si estuviera conteniendo un sollozo. Javier sabía que debía ser fuerte por ella. En ese momento, juró que no permitiría que la vida de Sofía siguiera marcada por el miedo y la incertidumbre. La tensión en la cabina de primera clase se hacía palpable, aunque el resto de los pasajeros seguían inmersos en sus conversaciones y lecturas, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en el vuelo. Javier sabía que cada pequeño detalle podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en su intento por proteger a Sofía. Mientras caminaba por el pasillo fingiendo ajustar las cortinas y revisar los compartimentos superiores, algo llamó su atención. Sofía había dejado su muñeca descuidadamente en el asiento junto a ella, pero lo que Javier vio sobresalir del pequeño vestido de la muñeca lo dejó intrigado. Una esquina de papel estaba visible, doblada cuidadosamente. Aprovechando que Leticia había vuelto a sumergirse en sus documentos, Javier se acercó con disimulo. «Sofía, dejaste tu muñeca aquí. ¿Te la alcanzo?», dijo con naturalidad, aunque su corazón latía con fuerza. La niña asintió tímidamente. Cuando Javier tomó la muñeca, notó que la esquina de papel era otro mensaje. Al regresar a la cocina del avión, lo desplegó con cuidado. Era un dibujo mucho más detallado que el anterior. Mostraba a un hombre con cabello rizado y bigote, claramente su padre, junto a una mujer de cabello recogido que tenía un rostro severo. A diferencia del hombre sonriente, el rostro de la mujer estaba cruzado por una gran X. En el reverso, con una caligrafía infantil, Sofía había escrito: «No me deja hablar con mi papá». El descubrimiento fue un golpe directo al corazón de Javier. Sofía estaba tratando desesperadamente de comunicarse, de contar su verdad de la única manera que sabía. Ahora no había dudas, Leticia no era una figura protectora para ella. Marisela se unió a él en la cocina, y Javier le mostró el dibujo. «No podemos esperar más», dijo Javier, apretando los labios.
Esta mujer la tiene completamente aislada. Entonces hay que preparar el terreno, respondió Marisela. Debemos mantenerla tranquila hasta que aterricemos, pero debemos estar listos si las cosas se salen de control. Javier asintió, mientras guardaba el dibujo junto al primer papelito. Su mente trabajaba rápidamente, anticipando posibles movimientos de Leticia. Cuando regresó a la cabina, se dio cuenta de que Leticia estaba más inquieta. Había guardado su tablet y estaba mirando alrededor, como si algo en su instinto le dijera que había algo fuera de lugar. ¿Todo bien, señora?, preguntó Javier con su tono habitual, buscando mantener la calma. Sí, claro, respondió Leticia, aunque su mirada evaluaba cuidadosamente a cada miembro de la tripulación. Javier sabía que debía desviar su atención, así que continuó con el servicio, asegurándose de que su comportamiento no delatara sus intenciones. Mientras tanto, Marisela actuaba como respaldo. Se acercó a Sofía y, con una sonrisa cálida, le ofreció un dulce. Este es de mi parte, dijo suavemente. Es mi favorito cuando necesito algo que me haga sentir mejor. Sofía tomó el dulce con cuidado, mirando a Marisela con una mezcla de gratitud y miedo. Era evidente que la niña no estaba acostumbrada a recibir gestos de bondad. Leticia observó la interacción con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Su lenguaje corporal era tenso, como si estuviera evaluando qué tan segura era su posición. En la cocina, Javier y Marisela intercambiaron un rápido comentario. «Está sospechando algo», dijo Marisela. «Sus movimientos lo dicen todo». «Solo necesitamos que aguante un poco más», respondió Javier. «El piloto ya está coordinando con las autoridades. En cuanto aterricemos, será su turno». Marisela asintió, aunque ambos sabían que un mínimo error podía desencadenar el caos. Al regresar a la cabina, Javier notó algo nuevo. Leticia había colocado su bolso en el regazo y lo sujetaba con fuerza, como si estuviera preparándose para algo. Su postura rígida y sus ojos vigilantes encendieron todas las alarmas en la mente de Javier. La situación estaba a punto de alcanzar un punto crítico, y Javier sabía que no podía permitirse bajar la guardia. Javier regresó rápidamente a la cocina del avión. Su rostro, habitualmente sereno, estaba marcado por la tensión. Sofía había dejado claro, en sus dibujos y acciones, que estaba en peligro, pero el comportamiento cada vez más vigilante de Leticia complicaba cualquier movimiento. Marisela, quien revisaba las anotaciones del servicio de vuelo, alzó la mirada en cuanto notó la expresión de su compañero. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, dejando a un lado la lista. «Leticia está sospechando algo», respondió Javier en voz baja, mirando hacia la cabina para asegurarse de que no los escucharan. «Está nerviosa, y su postura indica que está alerta. Si no manejamos esto con cuidado, podría reaccionar mal». Marisela frunció el ceño, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué sugieres?». Javier respiró profundamente. Sabía que necesitaba el apoyo total de la tripulación para que el plan funcionara sin incidentes. «Tenemos que actuar como si todo estuviera bajo control», dijo finalmente. «El piloto ya está en contacto con las autoridades, pero debemos evitar que ella note cualquier movimiento extraño». En ese momento, Alejandro, otro miembro del equipo, se unió a la conversación. Era un joven optimista, pero con poca experiencia en situaciones críticas. «¿Por qué tanta tensión?», preguntó, notando el ambiente pesado. Javier le explicó rápidamente la situación, mostrándole los mensajes y dibujos de Sofía. Alejandro abrió los ojos con asombro y preocupación. «¿Entonces crees que esa mujer?». «No lo creo, Alejandro». «Estoy seguro», interrumpió Javier con firmeza. «Sofía está aterrorizada, y todo indica que Leticia la tiene fuera del alcance de su padre». Alejandro asintió lentamente, dándose cuenta de la seriedad del momento. «¿Cómo puedo ayudar?». «Necesitamos que estés atento a cualquier movimiento sospechoso de Leticia», dijo Javier. «Si intenta levantarse o causar algún problema, avísanos de inmediato. Y bajo ninguna circunstancia le des la impresión de que sabemos algo». Marisela intervino, colocando una mano en el hombro de Alejandro. «También cuida a Sofía, pero hazlo con discreción. No podemos dejarla sola». Alejandro asintió, decidido a contribuir. Mientras tanto, Javier volvió a observar la cabina. Leticia ahora revisaba algo en su bolso, mientras Sofía permanecía inmóvil junto a ella. La niña tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, apretando con fuerza la pequeña muñeca que era su único consuelo.
Cuando Javier regresó a primera clase, Leticia levantó la mirada y lo miró directamente. Sus ojos oscuros eran calculadores, y su sonrisa era tan fría como una noche de invierno. ¿Es usted siempre tan atento con sus pasajeros?, preguntó con un tono cargado de sarcasmo. Javier sonrió, manteniendo su compostura. Es parte del servicio, señora. Queremos que todos se sientan cómodos. Qué considerado, respondió Leticia, aunque su tono indicaba que no estaba convencida. Javier se retiró lentamente, pero sintió que la mirada de Leticia lo seguía como una sombra. De vuelta en la cocina, Marisela lo esperaba con una nota escrita por el piloto, Ignacio. La nota decía: autoridades confirmadas. Estarán esperando al aterrizar. Mantengan la calma. Javier compartió la noticia con Marisela y Alejandro. Aunque era un alivio saber que las autoridades ya estaban preparadas, el verdadero desafío era garantizar que Leticia no sospechara nada antes de tiempo. Ella sabe que algo no está bien, dijo Javier mientras guardaba la nota. Pero no podemos dejar que tome el control de la situación. Marisela asintió. Si hace un movimiento brusco, podríamos perder nuestra ventaja. El equipo estaba listo para lo que viniera, pero todos sabían que las próximas horas serían cruciales. La tranquilidad aparente del vuelo era solo una fachada, y bajo esa calma, las emociones de cada uno de ellos estaban al límite. Javier sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Leticia era astuta, y cualquier paso en falso podía hacer que tomara medidas drásticas. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Con cada minuto que pasaba, Sofía seguía atrapada en un silencio cargado de miedo. El equipo de tripulación se había unido silenciosamente en su misión. Cada uno tenía un papel claro. Marisela vigilaba a Leticia desde la distancia, Alejandro se aseguraba de que los pasajeros no notaran nada fuera de lo común, y Javier, como líder, se encargaba de coordinar los movimientos sin levantar sospechas. Desde su asiento, Leticia continuaba con su comportamiento distante, pero sus gestos eran cada vez más tensos. Revisaba su bolso con frecuencia, miraba el reloj y observaba a Javier cada vez que éste pasaba cerca. En un momento dado, Javier se acercó nuevamente a Sofía con una bandeja que contenía una botella de agua y un pequeño paquete de galletas. Esto es para ti, Sofía, dijo suavemente, mientras le colocaba la bandeja frente a ella. Sofía lo miró con gratitud, pero no se atrevió a hablar. Leticia, sin embargo, no tardó en reaccionar. No recuerdo haber pedido nada para ella, dijo con frialdad, arqueando una ceja. Javier mantuvo su sonrisa profesional. No se preocupe, señora. Es un pequeño obsequio de la tripulación. Creemos que a los niños siempre hay que darles un trato especial. Leticia lo observó por un largo momento, como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente, soltó un suspiro y desvió la mirada. ¡Qué generosos!, respondió con un tono cargado de sarcasmo. Mientras regresaba a la cocina, Javier notó que Leticia sacaba su celular nuevamente, escribiendo mensajes de manera frenética. Aquello aumentó su preocupación. ¿Estaba avisando a alguien? ¿Planeaba algo? La incertidumbre era un enemigo tan grande como el tiempo. En la cocina, Javier, Marisela y Alejandro evaluaron la situación. Está más nerviosa, dijo Javier mientras llenaba una taza de café para otro pasajero. Podría estar contactando a alguien para que la espere en el aeropuerto. O peor, podría estar planeando desaparecer antes de que aterricemos, añadió Marisela, cruzando los brazos. Alejandro frunció el ceño. ¿Y si intentamos distraerla? Algo que la haga bajar la guardia. Javier lo consideró por un momento. Necesitaban mantener a Leticia controlada sin que sospechara demasiado. Podemos intentarlo, pero con cuidado, dijo finalmente. No quiero que se sienta acorralada. Poco después, Alejandro se acercó a Leticia con una excusa perfectamente planeada. Disculpe, señora, estamos ofreciendo un pequeño detalle a nuestros pasajeros de primera clase. ¿Le gustaría un cóctel especial? Leticia lo miró con desconfianza al principio, pero luego pareció relajarse un poco. ¿Qué tipo de cóctel? Tenemos un margarita con un toque de mango, muy fresco. Es uno de los favoritos en este vuelo, respondió Alejandro con una sonrisa convincente. Está bien, tráigamelo, dijo finalmente Leticia, aunque su tono seguía siendo distante. Mientras Alejandro preparaba el cóctel en la cocina, Marisela aprovechó para acercarse a Sofía.
Con un gesto rápido y discreto, le entregó un pequeño papel doblado. Si necesitas ayuda, escribe algo aquí y guárdalo en tu muñeca, susurró, asegurándose de que Leticia no pudiera oírla. Sofía asintió, escondiendo el papel rápidamente. Aunque no dijo nada, sus ojos llenos de lágrimas mostraban un destello de esperanza. Cuando Alejandro regresó con el cóctel, Leticia lo aceptó con una sonrisa superficial y volvió a mirar su celular. Javier observó la escena desde la distancia, consciente de que cada acción de la tripulación estaba siendo medida con precisión. El tiempo parecía moverse más lento mientras el avión avanzaba hacia su destino. Los pasajeros seguían tranquilos, pero en primera clase, las emociones estaban al límite. El avión seguía surcando los cielos, pero dentro de la cabina de primera clase, los segundos parecían convertirse en horas. Cada movimiento de Leticia era observado con cautela por Javier, Marisela y Alejandro, quienes hacían todo lo posible por mantener la situación bajo control. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión. Javier sabía que necesitaba más información de Sofía. Cada pista que había recolectado hasta ese momento apuntaba a que la niña estaba en peligro, pero faltaba un detalle crucial: ¿qué estaba planeando Leticia? Aprovechando un momento en el que Leticia se levantó para ir al baño, Javier se acercó rápidamente a Sofía. Sofía, escucha, necesito que me digas algo importante, susurró, inclinándose lo suficiente para que sus palabras no fueran escuchadas por nadie más. ¿A dónde te lleva esta mujer? Sofía levantó la mirada, sus ojos grandes, llenos de lágrimas contenidas. Al principio dudó, mirando alrededor como si temiera que Leticia apareciera de repente. Finalmente, habló en un murmullo casi inaudible. Dijo que vamos a quedarnos con alguien, un hombre que no conozco. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Y tu papá? ¿Sabes dónde está? Está en casa, no sabe nada, respondió Sofía, su voz quebrándose al pronunciar las palabras. En ese momento, Marisela apareció discretamente detrás de Javier, haciendo un gesto con la mano. Leticia estaba saliendo del baño. Javier regresó rápidamente a su posición, fingiendo ajustar las cortinas mientras Leticia volvía a su asiento. La mujer lanzó una mirada sospechosa a Sofía, quien había recuperado su postura rígida y silenciosa. ¿Algo que quieras decirme?, preguntó Leticia, inclinándose hacia la niña. Sofía negó con la cabeza, abrazando su muñeca como si fuera un escudo. Leticia observó a la niña por un momento más antes de sentarse y regresar a su celular. En la cocina del avión, Javier compartió con Marisela lo que Sofía le había dicho. Esto confirma que la están llevando a algún lugar sin el conocimiento de su padre, dijo Javier, apretando los puños. No sabemos quién es ese hombre, pero no podemos permitir que llegue hasta él. Marisela asintió con gravedad. Ignacio ya avisó a las autoridades. Apenas aterricemos, estarán listos para interceptarla. Sin embargo, Javier no podía ignorar el riesgo de que algo saliera mal. Leticia estaba claramente nerviosa, y cualquier señal de alerta podía hacer que intentara algo desesperado. Más tarde, mientras Leticia dormía ligeramente recostada en su asiento, Marisela se acercó a Sofía con una manta. Te traje esto para que estés más cómoda, dijo en voz baja, cubriendo a la niña con delicadeza. Mientras colocaba la manta, aprovechó para recuperar el papel que antes le había entregado a Sofía. Era una simple hoja doblada, pero contenía algo que hizo que el corazón de Marisela se detuviera por un segundo, un nombre y una dirección escritos con letra temblorosa. Cuando Marisela mostró el papel a Javier, él comprendió de inmediato. Es el lugar donde planea llevarla, dijo, estudiando los detalles. Tenemos que entregar esto a las autoridades tan pronto como aterricemos. El resto del vuelo transcurrió en un delicado equilibrio. Javier y su equipo continuaron vigilando a Leticia sin levantar sospechas, pero sabían que cada momento que pasaba los acercaba más al desenlace. Sofía, aunque no decía nada, comenzó a mostrar pequeños signos de alivio. La presencia constante de Javier y Marisela parecía darle un poco de consuelo, aunque todavía mantenía un aire de precaución. La cabina de primera clase estaba sumida en un silencio inquietante. Leticia seguía en su asiento, aparentemente tranquila, pero Javier sabía que era una calma engañosa. Sus movimientos calculados y su constante revisión del celular hablaban de una mujer que planeaba algo. Mientras tanto, Sofía permanecía inmóvil, envuelta en la manta que Marisela le había dado, pero con los ojos abiertos de par en par. Aunque intentaba mantenerse serena, el temblor de sus pequeñas manos delataba su miedo. Javier decidió actuar con más discreción.
Sabía que Leticia no tardaría en percibir la tensión que flotaba en el aire si no manejaban la situación con cuidado. En la cocina, reunió nuevamente a Marisela y Alejandro para ajustar el plan. No podemos dejar que ella note nada extraño, dijo Javier en voz baja, mirando a sus compañeros con seriedad. Necesitamos que este vuelo termine sin incidentes hasta que aterricemos, pero Leticia parece estar esperando algo. Quizás está en contacto con alguien, añadió Marisela. ¿Y si alguien la está esperando en el aeropuerto? Es posible, pero no podemos asumir nada, respondió Javier. Necesitamos que Ignacio informe a las autoridades sobre esta nueva información. Alejandro, con el papel donde estaba escrita la dirección en las manos, asintió. Voy a llevar esto al piloto ahora mismo, dijo, saliendo rápidamente hacia la cabina de mando. Javier y Marisela regresaron a la primera clase para seguir vigilando a Leticia. Sin embargo, al pasar junto a su asiento, Javier notó algo que lo inquietó aún más. Leticia había colocado su bolso de mano sobre sus piernas y lo sujetaba con ambas manos. Su postura, rígida y alerta, indicaba que estaba preparada para algo. Sofía, por su parte, estaba cada vez más retraída. Sus ojos se movían nerviosamente entre Javier y Leticia, como si temiera que su madrastra descubriera lo que había hecho. En un intento por calmar la tensión, Javier se acercó con una bandeja y ofreció a Leticia un vaso de agua. Señora, pensé que tal vez le gustaría algo para mantenerse hidratada. Leticia levantó la vista, observándolo con suspicacia antes de aceptar el vaso con una sonrisa falsa. Qué amable, dijo con un tono que no ocultaba su desconfianza. Mientras tanto, Marisela se acercó discretamente a Sofía y le apretó suavemente el hombro, un gesto de consuelo que pasó desapercibido para Leticia. En la cabina de mando, Ignacio revisaba los detalles que Alejandro le había proporcionado. Con la dirección en mano, el piloto estableció comunicación con las autoridades, asegurándose de que estuvieran preparados para actuar en cuanto el avión aterrizara. Asegúrense de estar listos en la puerta de desembarque, dijo Ignacio con firmeza a través del sistema de comunicación. La situación podría escalar rápidamente si la pasajera se da cuenta de que estamos alertados. De regreso en la cocina, Alejandro informó a Javier y Marisela sobre los avances. Las autoridades ya tienen la dirección y están listas para intervenir, dijo, tratando de sonar optimista. Solo necesitamos mantener la calma hasta que aterricemos. Javier asintió, pero sabía que Leticia estaba empezando a desconfiar. El vuelo parecía más largo de lo normal, y cada pequeño gesto era crucial para mantener la fachada. En un momento dado, Leticia se inclinó hacia Sofía y le dijo algo en voz baja, lo suficiente para que nadie más pudiera oír. Javier, desde la distancia, vio cómo Sofía se encogía aún más en su asiento. Su instinto le decía que Leticia estaba tratando de intimidarla. Más tarde, cuando la tripulación comenzó a prepararse para el aterrizaje, Javier pasó cerca de Leticia para recoger algunos vasos vacíos. Fue entonces cuando escuchó a la mujer susurrar algo mientras revisaba su celular: todo está listo. Llegaré en cuanto aterrice. El corazón de Javier se aceleró. Leticia estaba organizando algo, y no podía permitirse bajar la guardia ni un segundo. Javier sentía que cada segundo en el aire pesaba como una eternidad. A medida que el avión se acercaba a su destino, la tensión en primera clase se hacía más evidente, aunque imperceptible para los demás pasajeros. La mirada vigilante de Leticia y su actitud rígida eran un recordatorio constante de que cualquier paso en falso podía desatar el caos. La tripulación estaba preparada. Ignacio, desde la cabina de mando, mantenía comunicación constante con las autoridades del aeropuerto, quienes ya habían desplegado un equipo para interceptar a Leticia. Javier, Marisela y Alejandro actuaban con la máxima discreción, cada uno cumpliendo con su papel mientras vigilaban de cerca a Sofía y a su captora. Mientras recogía las bandejas vacías, Javier pasó cerca de Leticia y escuchó otro fragmento de su conversación telefónica, murmurada con cautela. Sí, estaré allí en cuanto aterricemos. No, no hay problemas, todo bajo control. Esas palabras confirmaron las sospechas de Javier. Leticia tenía un plan claro, y él debía asegurarse de frustrarlo sin poner en peligro a Sofía. En la cocina, Javier reunió al equipo por última vez antes del aterrizaje. Leticia está más nerviosa que nunca, y eso la hace peligrosa, dijo, mirando a Marisela y Alejandro con seriedad. Debemos estar listos para cualquier cosa. ¿Qué hacemos si intenta salir corriendo?, preguntó Alejandro, visiblemente preocupado. No podemos permitirlo, respondió Javier.
Las autoridades estarán en la puerta de desembarque, pero si Leticia intenta algo, necesitamos ganar tiempo hasta que lleguen. Marisela asintió, pero su mirada reflejaba la misma preocupación que sentía Javier. Sofía estaba vulnerable, y cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias devastadoras. De regreso en la cabina, Javier notó que Leticia estaba revisando frenéticamente su celular. Al parecer, había recibido un mensaje que la alteró, pues cerró el teléfono con un movimiento brusco y lo guardó en su bolso. Su postura se volvió aún más rígida, y comenzó a mirar a su alrededor como si buscara una salida. Fue entonces cuando Marisela decidió actuar. Con un gesto amable, se acercó a Leticia con una sonrisa profesional. Señora, estamos por iniciar el descenso. ¿Puedo ofrecerle algo más antes de que guardemos el servicio? Leticia alzó la mirada, claramente molesta por la interrupción. No necesito nada, respondió secamente, pero su tono dejaba entrever que estaba perdiendo la paciencia. Mientras Marisela se retiraba, Javier aprovechó el momento para acercarse a Sofía. La niña seguía abrazando su muñeca, pero su mirada estaba fija en Javier, como si buscara desesperadamente algún tipo de seguridad. Estamos aquí para ayudarte, le susurró Javier mientras simulaba acomodar la bandeja frente a ella. Confía en nosotros, ya casi llegamos. Sofía asintió levemente, y por primera vez desde que la había conocido, Javier notó un pequeño destello de esperanza en sus ojos. Cuando el piloto anunció el inicio del descenso, Leticia comenzó a moverse con inquietud. Se inclinó hacia Sofía y le habló en voz baja, pero Javier estaba demasiado lejos para escuchar. Sin embargo, el gesto protector de la niña al sujetar su muñeca indicaba que Leticia había dicho algo que la asustó aún más. En la cocina, Javier recibió un mensaje del piloto: autoridades listas en puerta. Confirmen seguridad de la pasajera. Javier respondió rápidamente: Sofía bajo. Vigilancia. Leticia sospechosa. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, la tripulación asumió posiciones estratégicas. Alejandro se colocó cerca de la puerta de primera clase, listo para intervenir si era necesario. Marisela permaneció cerca de Sofía, mientras Javier se posicionaba detrás de Leticia, observándola con atención. Cuando las ruedas del avión tocaron tierra, el corazón de Javier latía con fuerza. Sabía que los próximos minutos serían decisivos. El avión rodaba lentamente por la pista mientras Javier observaba a Leticia con atención. Su postura era rígida, sus manos apretaban con fuerza el bolso sobre su regazo, y su mirada no dejaba de moverse de un lado a otro. Era evidente que estaba nerviosa, y Javier sabía que los próximos minutos serían cruciales. Sofía, sentada a su lado, parecía más pequeña que nunca. Sus manos temblaban mientras acariciaba la muñeca que no había soltado en todo el vuelo. Aunque Javier había tratado de tranquilizarla, el miedo en los ojos de la niña seguía siendo inconfundible. Cuando el avión se detuvo por completo y se apagaron los motores, el ambiente en la cabina de primera clase se tensó aún más. La voz del piloto resonó en los altavoces, anunciando la llegada y pidiendo a los pasajeros que permanecieran sentados mientras el avión era preparado para el desembarque. Marisela, quien se había colocado estratégicamente cerca del asiento de Sofía, notó que Leticia comenzó a moverse con más inquietud. Parece que quiere salir antes de tiempo, murmuró Marisela a Javier mientras pasaba cerca de él fingiendo organizar las cortinas. Javier asintió. Sabía que Leticia probablemente intentaría algo para evitar el encuentro con las autoridades que la esperaban en la puerta de desembarque. De pronto, Leticia se inclinó hacia Sofía, hablando en voz baja pero con un tono que parecía amenazador. Javier no pudo escuchar las palabras exactas, pero vio cómo Sofía se encogía aún más en su asiento, abrazando su muñeca con más fuerza. Javier decidió actuar. Caminó hasta Leticia con su mejor sonrisa profesional y se detuvo a su lado. Señora, le recuerdo que debemos permanecer sentados hasta que se indique el desembarque, dijo con un tono firme pero educado. Leticia levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de desafío y alarma. Estoy perfectamente consciente de las reglas, respondió con frialdad. Javier no se movió. Permaneció de pie junto a ella, como si estuviera asegurándose de que no intentara nada. Leticia apretó los labios y desvió la mirada, claramente molesta. En ese momento, Alejandro se acercó desde la cocina con una bandeja que contenía un vaso de agua. ¿Algo más para usted antes de que desembarquemos?, preguntó, dirigiéndose a Leticia pero con un gesto que indicaba que estaba allí para apoyar a Javier. Nada, gracias, respondió Leticia, con un tono cortante.
Cuando el aviso para el desembarque finalmente sonó, Leticia se levantó con rapidez, sujetando a Sofía por la mano. Pero antes de que pudiera avanzar, Javier se interpuso en su camino. Señora, por favor, espere a que los demás pasajeros se retiren primero, dijo, aunque en realidad estaba ganando tiempo para que las autoridades llegaran. Leticia lo miró con furia contenida. ¿Es necesario tanto protocolo? Solo quiero salir de aquí. Es por la seguridad de todos, respondió Javier con calma, aunque su corazón latía con fuerza. De pronto, se escucharon pasos firmes que subían por la escalera del avión. Leticia giró la cabeza rápidamente hacia la puerta, y su expresión cambió al ver a los agentes de la policía que ingresaban a la cabina. ¿Qué significa esto?, exclamó Leticia, soltando la mano de Sofía y abrazando su bolso como si fuera un escudo. Uno de los agentes, un hombre alto con un semblante serio, avanzó hacia ella mostrando una identificación. Señora Leticia Aguilar, tenemos razones para creer que usted está transportando a esta niña sin el consentimiento de su padre. Le pedimos que nos acompañe para aclarar la situación. Eso es un error, gritó Leticia, retrocediendo hacia su asiento. Sofía está conmigo por decisión familiar. La niña comenzó a llorar silenciosamente, escondiendo su rostro contra el respaldo de su asiento. Javier se inclinó hacia ella, susurrándole palabras tranquilizadoras. Todo estará bien, Sofía. Estás a salvo ahora. Leticia intentó avanzar hacia la puerta, pero los agentes la detuvieron antes de que pudiera dar un paso más. Por favor, señora, no complique las cosas, dijo el agente con firmeza. Mientras Leticia era escoltada fuera del avión, Sofía permaneció en su asiento, temblando y aferrándose a su muñeca. Marisela se sentó a su lado, colocando una mano sobre su hombro para tranquilizarla. Ya terminó, Sofía, le dijo con una voz suave. Estás a salvo. Javier observó cómo la niña comenzaba a calmarse lentamente, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver, pero en ese momento, lo único que importaba era que Sofía estaba fuera de peligro. El ambiente en el avión se tornó tenso mientras los agentes escoltaban a Leticia hacia la salida. Aunque algunos pasajeros comenzaron a murmurar, la mayoría seguía en sus asientos, confundidos por la presencia de la policía pero sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Sofía permanecía en su lugar, aferrándose con fuerza a su muñeca y con la cabeza baja. Marisela seguía a su lado, hablándole en voz baja para tranquilizarla, pero la niña no dejaba de temblar. De repente, Leticia se detuvo en seco. Los agentes, tomados por sorpresa, apenas lograron sujetarla cuando giró bruscamente hacia Sofía. «No puedes quitármela», gritó con una furia desbordante que resonó en toda la cabina. El grito hizo que varios pasajeros se volvieran, alarmados. Sofía se encogió en su asiento, apretando los ojos con fuerza como si intentara desaparecer. Javier, quien observaba desde la distancia, reaccionó de inmediato y se colocó entre Leticia y la niña. «Señora, por favor, cálmese», dijo con firmeza, intentando controlar la situación. «Es mi familia. No tienen derecho a separarla de mí», vociferó Leticia, intentando zafarse del agarre de los agentes. Uno de los oficiales la sujetó con más fuerza mientras le hablaba en un tono autoritario. «Señora, si no coopera, tendremos que proceder con fuerza». El caos creció cuando Leticia, desesperada, intentó liberarse y empujar a uno de los agentes. La cabina se llenó de gritos y ruido, lo que llevó a varios pasajeros a levantarse de sus asientos. Alejandro, viendo la situación, se acercó rápidamente a Javier. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz mostrando una mezcla de preocupación y urgencia. «Mantén a los pasajeros en sus asientos», respondió Javier mientras se mantenía firme frente a Sofía, protegiéndola del alboroto. Marisela, sin perder la calma, se inclinó hacia Sofía y la envolvió con la manta. «Ven conmigo, pequeña», susurró mientras la levantaba cuidadosamente del asiento. Sofía, aunque visiblemente asustada, se dejó guiar por Marisela, quien la llevó hacia la cocina del avión, lejos del tumulto. Mientras tanto, Leticia continuaba forcejeando con los agentes, gritando acusaciones que iban desde el supuesto secuestro de Sofía hasta amenazas de tomar represalias legales. «Ustedes no saben con quién están tratando. Esto no quedará así», vociferó mientras los agentes finalmente lograban someterla. Ignacio, desde la cabina de mando, envió un mensaje al equipo de seguridad del aeropuerto para informarles del incidente.
Necesitamos más refuerzos en la puerta de desembarque, dijo con voz controlada. La pasajera está fuera de control. En la cocina, Marisela trataba de calmar a Sofía mientras la niña comenzaba a sollozar. Ya todo terminó, cariño. Nadie va a hacerte daño, le decía mientras acariciaba su cabello. Sofía alzó la mirada con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde que subió al avión, habló con algo más de claridad. ¿Voy a volver con mi papá?, preguntó con un hilo de voz. Marisela sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la vulnerabilidad de la pequeña. Sí, mi amor, muy pronto estarás con él. Mientras los refuerzos llegaban para escoltar a Leticia fuera del avión, Javier se dirigió hacia la cocina para asegurarse de que Sofía estuviera bien. Encontró a la niña abrazada a Marisela, aún temblando pero mostrando un poco más de calma. Sofía, dijo Javier con suavidad, arrodillándose a su altura. Estamos aquí para protegerte. Prometo que todo estará bien. La niña lo miró con ojos llenos de gratitud. Aunque seguía asustada, había una chispa de confianza en su expresión. Los agentes finalmente retiraron a Leticia del avión, y el ambiente comenzó a calmarse. Javier, Marisela y Alejandro continuaron acompañando a Sofía, asegurándose de que estuviera segura hasta que pudieran entregarla a las autoridades. El avión finalmente se detuvo en la puerta de desembarque, pero la tensión seguía flotando en el aire como una nube densa. Leticia había sido retirada por las autoridades, pero los pasajeros continuaban murmurando, algunos con curiosidad, otros con preocupación. Javier sabía que, aunque habían dado un paso importante, la verdadera prueba estaba por venir. Sofía permanecía en la cocina del avión, abrazada a Marisela, quien no la soltaba ni por un momento. La niña parecía más tranquila, pero su cuerpo aún temblaba ligeramente, y sus ojos reflejaban el cansancio emocional de todo lo que había vivido. Javier se acercó con cautela, asegurándose de no sobresaltarla. Sofía, ya estamos en tierra, dijo con suavidad, inclinándose para hablarle al nivel de los ojos. Hay personas que están esperando para ayudarte. Sofía lo miró fijamente, como buscando alguna señal de mentira en sus palabras, pero lo único que encontró fue una calidez genuina. Finalmente, asintió con timidez. Los agentes que habían retirado a Leticia regresaron al avión para recoger a Sofía. Uno de ellos, un hombre de mediana edad llamado Raúl, tenía un semblante sereno pero firme. Gracias por todo lo que hicieron, dijo Raúl mientras se dirigía a Javier y Marisela. Nos aseguraremos de que la niña esté a salvo. Por favor, cuídela, respondió Javier, su voz cargada de emoción. Ha pasado por demasiado. Lo haremos, aseguró Raúl. Antes de que Sofía saliera del avión, Marisela se arrodilló frente a ella, sosteniéndole las manos. Eres muy valiente, Sofía, le dijo con ternura. Y muy pronto estarás con tu papá. Sofía no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a Marisela con fuerza. Luego, tomó la mano de Raúl y comenzó a caminar hacia la puerta. Javier observó cómo la niña se alejaba, su pequeña figura pareciendo aún más frágil bajo las luces del aeropuerto. Una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. Habían hecho todo lo posible para protegerla, pero ahora todo estaba en manos de las autoridades. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, algunos se acercaron a Javier para expresar su apoyo. Hicieron lo correcto, dijo una mujer mayor, apretándole el brazo con gratitud. No todos habrían tenido el valor. Gracias, respondió Javier, aunque sabía que el verdadero mérito no era suyo, sino de Sofía, por haber encontrado el coraje para pedir ayuda. En la terminal, Raúl y su equipo escoltaron a Sofía hacia un área segura donde su padre, Miguel, ya estaba esperando. El hombre, con el rostro marcado por la preocupación y los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia su hija en cuanto la vio. «Sofía», gritó, extendiendo los brazos. La niña, al principio, pareció dudar, como si no pudiera creer que era real. Pero cuando reconoció la voz de su padre, corrió hacia él, soltando un sollozo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. «Papá», susurró mientras se lanzaba a sus brazos. Miguel la abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. «Ya estás a salvo, mi niña», le dijo con voz entrecortada. «Nunca más te voy a dejar sola». Desde la puerta de la terminal, Javier observaba el emotivo reencuentro junto a Marisela y Alejandro. Aunque ninguno de ellos dijo nada, el alivio en sus rostros era evidente. «Lo logramos», murmuró Marisela finalmente, cruzando los brazos sobre el pecho.
Sí, pero esto es solo el principio para ella, respondió Javier, su voz cargada de una mezcla de satisfacción y tristeza. El equipo de tripulación regresó al avión para finalizar sus tareas, sabiendo que habían hecho una diferencia en la vida de una niña que, por un momento, había perdido toda esperanza. El avión ya estaba vacío. Los pasajeros habían desembarcado y el equipo de tripulación se encontraba realizando las últimas revisiones antes de dejar la aeronave. Aunque el bullicio en la terminal había disminuido, el impacto emocional de los eventos recientes seguía presente entre Javier, Marisela y Alejandro. Javier se encontraba en la cocina, mirando por la pequeña ventana que daba hacia la pista. Aunque la adrenalina del momento había pasado, sentía un peso en el pecho, como si una parte de él aún estuviera en alerta. Marisela entró en la cocina, dejando escapar un largo suspiro mientras se quitaba el chaleco del uniforme. Fue un día largo, ¿verdad?, dijo, apoyándose contra la pared. Largo y lleno de emociones, respondió Javier sin apartar la mirada de la ventana. Pero al menos Sofía está a salvo. Eso es lo que importa. Marisela asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. ¿Crees que estará bien?, preguntó en voz baja. Tiene a su papá, respondió Javier con un tono que intentaba ser optimista. Eso hará toda la diferencia. Mientras hablaban, Alejandro apareció desde la cabina de mando, cargando una carpeta con los reportes del vuelo. Su habitual actitud despreocupada había sido reemplazada por una seriedad que no le era común. Acabo de hablar con Ignacio, dijo mientras se unía a ellos. Las autoridades quieren entrevistarnos. Solo para tener claridad sobre lo que pasó. Eso era de esperarse, dijo Javier. Pero no me importa repetir todo si eso significa que Leticia enfrentará las consecuencias de lo que hizo. Los tres se sentaron en la pequeña cocina, compartiendo un silencio que estaba cargado de emociones. Para Alejandro, este había sido su primer enfrentamiento con una situación tan delicada, y la experiencia lo había marcado profundamente. Nunca pensé que algo así pudiera pasar en un vuelo, dijo después de un rato. Siempre imaginé que nuestro trabajo era solo servir bebidas y mantener a los pasajeros cómodos. Eso es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, respondió Marisela con una pequeña sonrisa. Pero también estamos aquí para situaciones como esta. Para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Javier asintió, recordando la expresión de Sofía cuando le había entregado su primer mensaje. Había algo en esos ojos llenos de miedo que nunca olvidaría. Lo más importante es que no la ignoramos, dijo Javier con voz firme. Pudo haber sido fácil asumir que era solo una niña tímida. Pero no lo hicimos. El equipo permaneció en silencio por un momento más, procesando lo que había ocurrido. Finalmente, Marisela rompió la quietud. ¿Crees que Sofía nos recordará?, preguntó, mirando a Javier. No lo sé, respondió él. Pero no importa si lo hace o no. Lo que importa es que ella tenga la oportunidad de ser feliz. Cuando finalmente dejaron el avión, el equipo de tripulación fue recibido por los agentes de seguridad que los escoltaron a una sala para dar sus declaraciones. Cada uno contó su versión de los hechos, describiendo con detalle el comportamiento de Leticia y los esfuerzos que hicieron para proteger a Sofía. Raúl, el agente que había escoltado a Sofía hacia su padre, se acercó a ellos después de las entrevistas. Quiero agradecerles personalmente, dijo mientras extendía la mano para estrechar la de Javier. Gracias a ustedes, esta niña tiene una segunda oportunidad. Solo hicimos lo que era correcto, respondió Javier con humildad. A veces, lo correcto requiere más valentía de lo que parece, dijo Raúl antes de despedirse. El equipo de tripulación finalmente dejó el aeropuerto, cada uno llevándose consigo una mezcla de emociones difíciles de describir. Aunque sabían que habían hecho lo correcto, también eran conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. Javier, al caminar hacia el estacionamiento, miró al cielo, que ahora estaba teñido de los colores del atardecer. Una ligera brisa soplaba, trayendo consigo un sentimiento de calma que parecía envolver todo a su alrededor. Sofía está a salvo, murmuró para sí mismo. Y con esa certeza, sintió que, por primera vez en todo el día, podía respirar con tranquilidad. El aeropuerto comenzaba a recuperar su ritmo habitual, pero en una sala privada, donde la luz tenue ofrecía un poco de intimidad, se vivía un momento cargado de emociones. Sofía estaba sentada junto a su padre, Miguel, quien no dejaba de sostener su pequeña mano como si temiera perderla de nuevo. La niña estaba tranquila, aunque aún un poco retraída.
Sus grandes ojos oscuros recorrían la habitación con cautela, mientras su muñeca, su único objeto de seguridad, permanecía entre sus brazos. Miguel, por su parte, no podía apartar la mirada de su hija. «Te busqué por todas partes, mi amor», dijo con voz quebrada. «Nunca dejé de pensar en ti». Sofía alzó la mirada y lo observó con una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Me vas a llevar a casa?», preguntó con un hilo de voz. «Claro que sí, Sofía. Nunca más voy a dejar que te alejen de mí», respondió Miguel mientras la abrazaba con fuerza. Mientras tanto, en una sala contigua, Javier, Marisela y Alejandro esperaban las últimas indicaciones de las autoridades antes de poder retirarse. Aunque el cansancio era evidente en sus rostros, ninguno de ellos parecía dispuesto a abandonar el aeropuerto sin asegurarse de que Sofía estuviera completamente fuera de peligro. Raúl entró en la sala con un semblante relajado. «Quiero informarles que todo está en orden», dijo. «Leticia ha sido puesta bajo custodia y enfrentará cargos graves. Miguel tiene la custodia legal de Sofía, y la niña será entregada formalmente a él después de una breve revisión de rutina». Los tres intercambiaron miradas de alivio. «¿Podemos verla antes de irnos?», preguntó Marisela con una sonrisa que reflejaba tanto cansancio como esperanza. «Por supuesto», respondió Raúl. «De hecho, creo que Sofía querrá despedirse de ustedes». Cuando entraron a la sala donde estaban Miguel y Sofía, la niña levantó la mirada al reconocerlos. Una sonrisa tímida, pero genuina, apareció en su rostro. Se levantó lentamente y corrió hacia Marisela, quien se arrodilló para recibirla en un abrazo. «Gracias», dijo Sofía, su voz apenas audible. Marisela no pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. «Eres una niña muy fuerte, Sofía. Nunca olvides eso», le dijo mientras le acariciaba el cabello. Javier y Alejandro también se acercaron, y la niña les dirigió una mirada llena de gratitud. «Fuiste muy valiente, Sofía», dijo Javier con una sonrisa cálida. «Nunca olvides lo importante que eres». Sofía asintió, abrazando a su muñeca mientras regresaba al lado de su padre. Miguel, conmovido, estrechó la mano de cada uno de ellos. «No tengo palabras para agradecerles lo que hicieron», dijo con voz emocionada. «Ustedes salvaron a mi hija». «Solo hicimos lo que teníamos que hacer», respondió Javier, aunque sus ojos reflejaban la profundidad de lo que ese momento significaba para él. Finalmente, después de asegurarse de que todo estaba en orden, el equipo de tripulación dejó el aeropuerto. Mientras caminaban hacia la salida, Alejandro rompió el silencio. «Nunca había sentido algo así», dijo. «Es como si hubiera cambiado algo dentro de mí». «Eso es lo que pasa cuando haces lo correcto», respondió Marisela. Javier no dijo nada, pero sus pensamientos estaban con Sofía. Sabía que el camino para ella no sería fácil, pero también sabía que había algo irrompible en el amor de un padre. Al salir del aeropuerto, los tres se despidieron, cada uno tomando un camino diferente hacia sus respectivas vidas. Pero sabían que ese día los había unido de una manera que nunca olvidarían. El día había llegado a su fin, pero las emociones seguían frescas en la mente de quienes habían formado parte de la odisea que salvó a Sofía. Javier, de regreso en su pequeño departamento, se sentó junto a la ventana con una taza de café en las manos. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si quisieran ofrecer un consuelo silencioso. No podía dejar de pensar en los ojos de Sofía cuando lo miró por última vez. Había algo en esa mirada, una mezcla de gratitud y esperanza, que lo había marcado profundamente. Mientras Javier reflexionaba, su teléfono sonó. Era Marisela. «¿Cómo estás?», preguntó ella, su voz tranquila pero cargada de emoción. «Cansado», admitió Javier, dejando escapar un pequeño suspiro. «Pero al mismo tiempo, siento que hicimos algo que realmente importaba». «Porque lo hicimos, Javier», respondió Marisela. «Sofía está a salvo gracias a nosotros». Hubo un silencio breve, pero cómodo, entre ellos. «¿Crees que ella pueda superar esto?», preguntó Javier finalmente. «Con el tiempo, sí», dijo Marisela con seguridad. «Tiene a su papá, y parece que la ama más que a nada en el mundo. Ese tipo de amor puede sanar muchas heridas». Después de colgar, Javier se permitió un momento para cerrar los ojos y dejar que las emociones del día lo invadieran. Recordó cada paso, desde el primer susurro de ayuda de Sofía hasta el momento en que la vio reunirse con su padre. Había sido una experiencia desgarradora, pero también transformadora. Por otro lado, en su casa,
Marisela estaba sentada en la sala con una copa de vino. Miraba el pequeño dibujo que Sofía había dejado atrás, un retrato de ella y su padre con globos en las manos. Sonrió al recordar lo que la niña había escrito al reverso: gracias por salvarme. Alejandro, en cambio, decidió escribir sobre lo vivido en su diario, algo que rara vez hacía. Hoy entendí que ser comisario de vuelo es mucho más que un trabajo, escribió. Es una oportunidad para marcar la diferencia, incluso en los momentos más inesperados. En la casa de Miguel, la noche era tranquila. Sofía dormía profundamente en su cama, abrazada a su muñeca. Miguel se encontraba sentado a su lado, mirándola con una mezcla de alivio y culpa. No debería haber dejado que esto pasara, murmuró para sí mismo, apretando los puños. Pero te prometo, hija, que nunca más te alejarán de mí. Recordó los días que pasó buscando a Sofía, los desvelos y la impotencia. Pero ahora, con ella a salvo, sentía que había recuperado la parte más importante de su vida. Vamos a salir adelante juntos, Sofía, susurró antes de besar su frente y apagar la luz de la habitación. Mientras tanto, en una sala del aeropuerto, Leticia estaba sentada frente a un oficial. Sus manos esposadas y su mirada dura mostraban que no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Esto es un error, dijo con frialdad. Sofía me pertenece más que a nadie. El oficial la observó con calma antes de responder. Leticia Aguilar, los cargos en su contra son graves. Secuestro, abuso psicológico y desacato legal. Esta vez no podrá evitar las consecuencias. Leticia apretó los labios, pero en el fondo sabía que esta vez no podría escapar. Su mirada se desvió hacia la ventana de la sala, donde las luces del aeropuerto titilaban. Su expresión finalmente reflejaba algo de lo que nunca había mostrado: miedo. En el aeropuerto, un pequeño grupo de pasajeros que había presenciado los eventos conversaba en la terminal. Fue increíble cómo el equipo de tripulación manejó la situación, comentó una mujer mayor. Ese comisario realmente se preocupó por la niña. Es un recordatorio de que siempre debemos estar atentos a quienes necesitan ayuda, respondió un joven mientras veía el avión en el que había viajado. Javier, Marisela y Alejandro escucharon estos comentarios mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto. Aunque no dijeron nada, compartieron una mirada que reflejaba orgullo y alivio. ¿Saben algo?, dijo Marisela, rompiendo el silencio. No sé si Sofía nos recordará siempre, pero yo nunca voy a olvidar este día. Ni yo, respondió Alejandro con un suspiro. Lo importante es que ella está a salvo, dijo Javier, mirando hacia las luces del aeropuerto. Cuando salieron del edificio, una brisa fresca los envolvió, como si el mundo quisiera ofrecerles un respiro después de todo lo que habían vivido. Aunque sabían que cada uno seguiría su camino, lo que habían compartido ese día los uniría para siempre. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.